¿Qué pasaría si los errores que comete la humanidad todos los días, las fallas, las dudas, las caídas, no fueran en realidad defectos del diseño cósmico? Ujú. O sea, ¿qué tal si esa imperfección es, digamos, el mecanismo exacto y premeditado que utiliza el universo para perfeccionarse a sí mismo? Es una premisa fuerte. Muy fuerte. Hoy, en esta inmersión profunda, tenemos sobre la mesa un texto cosmológico y filosófico que propone exactamente eso. Es un documento fascinante que desmantela nuestra visión tradicional del cosmos y nos obliga a mirar la arquitectura de la realidad con lentes completamente nuevos. Totalmente. Vamos a explorar conceptos que a menudo se agrupan en un solo bloque, pero que aquí, fíjate, revelan tener propósitos radicalmente distintos. Específicamente, vamos a decodificar la diferencia entre la deidad y la divinidad, y bueno, cómo operan en múltiples dimensiones. Y la razón por la que esta distinción importa tanto, es porque el texto no se conforma con darnos una definición estática, no. Claro. No nos dice simplemente qué es la fuerza creadora. Nos detalla meticulosamente el por qué y el cómo opera. Plantea un mapa estructural del universo, que va desde la perfección absoluta en el centro de todo, hasta la imperfección caótica del espacio y el tiempo en el que operan las mentes humanas. Ajá. Es un desafío intelectual diseñado para expandir los límites de lo que consideramos la realidad misma. Bueno, vamos a desempacar esto porque el material es profundo, denso y francamente te vuela la cabeza. Yo estoy súper intrigada con esto. Sí, requiere bastante concentración. Exacto. Y la misión de este análisis es decodificar la estructura misma del universo según esta fuente. El texto es categórico. Para entender la obra entera, primero hay que entender su fuerza motriz, que es la deidad. Así es. Se nos dice que la deidad se personaliza como Dios, pero que también actúa en niveles prepersonales y suprapersonales. Sin embargo, su característica inquebrantable, o sea, su núcleo, es la unidad. Y esa unidad es el ancla de todo el sistema. La deidad representa, digamos, la cohesión en todos los niveles supramateriales de la existencia. Es la fuente invariable de todo. Pero la revelación ontológica que plantea la fuente es que esta deidad no es un monarca sentado en el vacío observando pasivamente. No es una figura estática. Exacto. Tiene la capacidad de obrar, de actuar y de transformarse a través de 7 niveles distintos y progresivos. Y aquí es donde la mente finita empieza a requerir gimnasia, porque el texto no solo enumera estos 7 niveles, sino que muestra una evolución de la acción divina. Empieza con el nivel estático, luego el potencial, el vinculante, el creativo, el evolutivo, el supremo y culmina en el último. Es una lista pesada. Súper pesada. Entonces, en lugar de simplemente leer esto como un manual técnico, tratemos de visualizarlo. Pensemos en una analogía, el proceso de un artista magistral, alguien a punto de escribir la obra literaria más grande jamás concebida. Me gusta esa imagen. ¿Verdad? Entonces, el nivel estático, donde la deidad es autocontenida y autoexistente, sería esa idea pura y perfecta que solo existe en la mente del autor. Está completa, pero nadie más la conoce. Ajá. Ese es el instante exacto donde el autor ejerce su voluntad y decide, voy a materializar esta idea. Claro. Y lo que es fascinante aquí es cómo el salto fenomenológico ocurre en el tercer y cuarto nivel. A ver. El nivel vinculante, o asociativo, es donde la deidad se vuelve autopersonalizada y divinamente fraternal. En la analogía del autor, sería el momento de estructurar el universo interno de la obra. O sea, definir las reglas. Exacto. Definir las reglas, los personajes y cómo se relacionan entre sí en perfecta armonía. E inmediatamente después viene el nivel creativo, la deidad autodistributiva. Es el acto tangible de creación, el momento en que la tinta toca el papel y el universo físico comienza a existir. Pero a ver, aquí es donde quiero detener el tren un segundo. Porque los siguientes niveles, el evolutivo y el supremo, introducen un concepto que parece contradictorio, al menos para mí. El texto dice que el nivel evolutivo es una deidad autoexpansiva e identificada con las criaturas. En la analogía es cuando el libro se publica y los lectores interactúan con él. Sí. Y el sexto nivel, el supremo, es una deidad autovivencial y unificadora en el espacio-tiempo. O sea, el creador experimentando la obra a través de los lectores.
Mi gran duda es, si la deidad es absolutamente perfecta desde el nivel estático, ¿por qué necesita un nivel vivencial? Esa es la gran pregunta. ¿No es un poco absurdo crear un sistema imperfecto lleno de criaturas solo para experimentarlo? ¿No suena como si estuviera jugando, no sé, un juego de mesa con la realidad? Es una duda natural. Esa plantea una pregunta importante que el texto nos obliga a enfrentar. Y la respuesta radica en la diferencia entre lo existencial y lo vivencial. ¿Ok? Sí, en el nivel del paraíso, la deidad como el Hijo Eterno o la Trinidad indivisa es existencialmente perfecta. Ya es todo lo que puede ser. Ujú. Pero, ojo aquí, la perfección existencial carece de algo crucial, que es el proceso de llegar a ser. El nivel supremo no es un juego, es el mecanismo mediante el cual lo infinito logra experimentar el crecimiento. Oh, wow. Un ser absoluto no puede experimentar la superación, el aprendizaje o la evolución, porque bueno, ya es absoluto. Claro, no hay a dónde subir. Exactamente. Entonces, el nivel supremo de la deidad, que rige en el espacio-tiempo, requiere de la existencia de las criaturas, porque a través del libre albedrío, las decisiones y las luchas de esas criaturas, la deidad misma adquiere una perfección ganada por experiencia, no solo otorgada por naturaleza. Lo cual nos lanza directamente al séptimo nivel, el último. La deidad autoproyectada que trasciende el espacio-tiempo. Como si la experiencia acumulada por todas las criaturas a lo largo de eones unificara la obra literaria hasta el punto en que trasciende las páginas del libro y ¡pum!, altera la realidad exterior. Es majestuoso. Es una escala increíble. Pero a la vez, esto plantea un problema de logística cósmica. O sea, si la deidad opera dentro de nuestro espacio-tiempo para experimentar, pero también existe en un nivel absoluto que trasciende el tiempo, ¿cómo diablos está estructurado el escenario donde ocurre todo esto? Bueno, para eso la fuente divide la realidad misma en 3 niveles fundamentales. Ajá. Lo finito, lo absoluto y lo absonito. Ok. Así es. Se requiere una arquitectura inmensa para albergar estos 7 niveles de acción de la deidad. El nivel finito es el dominio que la mente humana puede procesar con mayor naturalidad. Es el reino de las criaturas. Nuestro nivel. Exacto. Se caracteriza por tener un principio. Todo aquí es creado y está inherentemente limitado por las leyes del espacio y del tiempo. Y bueno, este es el campo de juego exclusivo de la deidad de supremacía que mencionábamos antes. La que evoluciona a través de la experiencia. Esa misma. Claro. Nosotros habitamos lo finito. Tenemos un inicio biológico, ocupamos un lugar en el espacio, estamos atados al reloj. Eso es súper fácil de digerir. En el extremo opuesto radical, el texto describe el nivel absoluto. 0 principios, 0 finales, ausencia total de tiempo y espacio. Ujú. El documento menciona literalmente el paraíso como un ejemplo de esto. Es el hogar de la deidad existencial, la eternidad pura y estática. Pero el problema real, el concepto que genuinamente hace que la mente humana colapse, es este estrato intermedio, el nivel absonito. Es por mucho el concepto más contraintuitivo y desafiante de esta cosmología. Sí, totalmente. El texto es lapidario en su descripción. Dice que el nivel absonito alberga seres y cosas sin principio ni fin, que trascienden el tiempo y el espacio, pero, y aquí está la trampa, no son absolutos. Ahí es donde se complica. Y luego lanza esta frase, abro comillas, los absonitas no son creados, acontecen, sencillamente son. Yo admito que me cuesta un montón visualizar esto. ¿Cómo puede existir algo sin principio ni fin, que no sea creado, pero que tampoco sea el Dios absoluto? Es una paradoja para nosotros. Voy a lanzar una idea a ver si se sostiene. Es como el mundo de las matemáticas o las leyes de la física. Digo, nadie en un momento específico del tiempo creó el concepto de la proporción áurea o la mecánica detrás de un agujero negro. Ajá. Siempre estuvieron ahí. Simplemente trascienden nuestra percepción temporal, pero no son la deidad en sí. Va por ahí la cosa. Va en esa dirección, sí, pero requiere un ajuste fundamental. Las matemáticas son descriptivas, pero lo absonito, según la fuente, es estructural y operativo. A ver, explícame eso.
No son solo conceptos que acontecen, son realidades y eventos que sostienen activamente el universo matriz. Es el dominio de la ultimidad de la deidad. La razón por la que esta distinción importa tanto es mecánica. El nivel absonito funciona como, digamos, el puente indispensable o el amortiguador cósmico. Ah, un amortiguador. Piénsalo así. Tienes el núcleo absoluto e infinito del paraíso, cuya energía e intensidad destruirían instantáneamente cualquier cosa finita. Claro, demasiada potencia. Exacto. Y por otro lado tienes el nivel finito, frágil y temporal. Lo absonito es la estructura de transición que permite que la infinidad del absoluto interactúe y sostenga a lo finito sin desintegrarlo. Sencillamente son porque son las condiciones previas y eternas para que la creación temporal pueda existir. Un amortiguador cósmico. Eso tiene muchísimo sentido lógico, la verdad. Ahora, sabiendo que existimos en el nivel finito, que somos criaturas limitadas por el espacio-tiempo interactuando bajo este paraguas absonito, surge la gran duda operativa. ¿Cómo logramos percibir a esta deidad tan insondable? Y aquí el texto establece la frontera más importante de todo nuestro análisis. La diferencia radical entre deidad y divinidad. Es vital mantener estas dos ideas separadas, porque el lenguaje cotidiano las ha fusionado por completo. La fuente dictamina que la deidad es el origen, la fuente central, el núcleo invariable de todo. Ok. Pero no todo lo que es divino es necesariamente deidad. La divinidad es, en cambio, la cualidad, el atributo unificador y coordinador que emana de esa deidad. Es el lenguaje o el mecanismo a través del cual el universo interactúa con la fuente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto nos da el manual de traducción. Nos explica cómo la mente humana, y el universo en general, decodifica esta divinidad. Nos dice que, para el nivel de las criaturas, la divinidad es comprensible como verdad, belleza y bondad. Sí. Misterio. Y en los niveles puramente impersonales del cosmos, se manifiesta como justicia, potencia y soberanía. Es fascinante pensar en las implicaciones de esto. O sea, Es un cambio de paradigma. totalmente, porque solemos asumir que la verdad, la belleza y la bondad son constructos filosóficos desarrollados por civilizaciones antiguas para, no sé, mantener el orden social. Pero según esto, no son inventos nuestros. Son el código de programación, la traducción literal de la divinidad adaptada a nuestras mentes finitas. Y fíjate en la profundidad de la selección de esos tres términos, verdad, belleza y bondad. No dice lógica, eficiencia y supervivencia, ¿verdad? Es cierto. Exige un marco moral y estético. Separar el origen, la deidad, del atributo, la divinidad, revela que la divinidad funciona como el sistema nervioso del universo. Cuando en el nivel finito se ejerce misericordia o se practica el amor, no se está simplemente teniendo una respuesta psicológica adaptativa. Se está canalizando directamente la cualidad de la deidad en el nivel de la personalidad. Cuando las galaxias orbitan equilibradas por leyes cósmicas, eso es la divinidad expresando justicia y potencia a nivel impersonal. Es un mecanismo de coordinación absoluto. Pero claro, si seguimos esa línea de pensamiento, nuestra intuición más básica nos diría, bueno, si la divinidad es este sistema nervioso de verdad, belleza y justicia que proviene de la fuente inmaculada, entonces debe ser absolutamente perfecta en todo momento y lugar. Uno pensaría eso. Y sin embargo, la fuente nos lanza la curva más espectacular de todo el documento. Nos revela que la divinidad no siempre es perfecta en el sentido absoluto que imaginamos. Existen diferentes tipos de perfección e incluso la imperfección es una cualidad reconocida de la realidad cósmica. Esta es la ruptura de paradigma definitiva del texto. Establece que la divinidad es indudablemente perfecta y completa en los niveles existenciales y creadores del paraíso. Ok, allá arriba. Sí, allá arriba. Pero declara abiertamente que puede ser imperfecta en los niveles vivenciales de evolución espacial y temporal. E incluso detalla un estado relativo, ni perfecto ni imperfecto, que opera en las relaciones del universo central, un área que el texto denomina Habona. La perfección no es un bloque monolítico, es un espectro altamente calibrado. De hecho, la fuente nos pide listar y desmenuzar 7 tipos específicos de perfección e imperfección de la realidad universal. Es un gradiente. Cuando analizamos esto, pensaba en cómo funciona el código genético de un multiverso simulado, o más terrenal aún, la arquitectura de un videojuego masivo multijugador.
A ver, desarrolla eso. El tipo 1 que describe el texto es la perfección absoluta en todos los aspectos. En el videojuego, este sería el código fuente inmaculado, las leyes físicas inviolables que sostienen el servidor, escritas en los niveles del paraíso. No hay latencia, no hay fallas. Una excelente base. Y a partir de ahí, ¿el diseño se vuelve intencionalmente complejo? El tipo 2 es perfección absoluta en algunas fases, relativa en otras. Piensa en una mecánica del juego que matemáticamente es perfecta, como el motor de colisiones, pero cuya ejecución visual se vuelve relativa dependiendo del entorno en el que interactúe la criatura. Y el tipo 3 ya introduce el caos controlado. Dice mezcla de absolutos, relativos e imperfectos. Esto sería como el comportamiento de los personajes no jugables, los NPCs, programados con una lógica absoluta, pero obligados a reaccionar a los movimientos impredecibles y a menudo absurdos de un jugador novato, generando un resultado imperfecto. Exacto. El tipo 4 es absoluta en algunas fases, imperfecta en otras. El mundo entero puede estar renderizado a la perfección, los soles brillan exactamente como deben, pero la ruta de una misión específica está inherentemente rota y el jugador debe improvisar para superarla. Y el tipo 5 es fascinante porque elimina lo absoluto y lo imperfecto por completo. Perfección absoluta en ninguna dirección. Relativa en todas las manifestaciones. ¿Qué es lo que decías de Habona? Exactamente. El texto asocia esto directamente con Habona. Podríamos visualizarlo como un nivel de tutorial divino y eterno. Nada está roto, nada es imperfectamente caótico, pero tampoco es absoluto porque está diseñado para ajustarse dinámicamente al nivel de la entidad que lo está cruzando. Es eternamente relativo al progreso del individuo. ¡Wow! Lo que nos lleva al barro de nuestra existencia. El tipo 6 es absoluta en ninguna, relativa en algunas, imperfecta en otras. El caos del juego medio donde las reglas se doblan y los jugadores improvisan. Y finalmente, el tipo 7. La fuente lo describe como perfección absoluta sin atributo alguno, imperfección en todo. Nuestro nivel. Sí, es la experiencia cruda, desordenada, la partida de un jugador de nivel 1 que entra, choca contra todas las paredes, pierde sus recursos y comete cada error concebible. Ese es nuestro dominio inicial. Pero, ¿y si conectamos esto con el panorama general? Aquí está el núcleo del asunto. Si conectamos este espectro de imperfección con lo que hablábamos sobre el nivel supremo de la deidad, entendemos que este tipo 7, esta imperfección en todo, no es un error de los desarrolladores. Ajá. La imperfección es una característica fundamental, legítima y requerida del sistema cósmico. La evolución en el espacio-tiempo necesita desesperadamente de la imperfección. Pero a ver, ¿por qué? O sea, si tú tienes el poder de programar un tipo 1 absoluto en todo el cosmos, ¿por qué dejar intencionalmente sectores enteros en el tipo 7? Porque si todo operara bajo el tipo 1 de perfección absoluta, el universo sería un museo cristalizado. Estático. Hermoso, inmaculado, pero completamente paralizado. No habría movimiento. No existiría el libre albedrío real para las mentes finitas, porque no habría opciones equivocadas. Sin la posibilidad de elegir el error, la elección de la verdad, la belleza y la bondad pierde todo su valor vivencial. Claro. No habría nada que aprender, ningún conflicto que resolver, ningún potencial que actualizar. La imperfección es el terreno fértil indispensable donde germina la experiencia. Ese es un giro de perspectiva monumental. Básicamente, el texto nos está diciendo que existir en un estado caótico, cometer errores diariamente, enfrentarse a dudas y fracasos en este mundo finito, no significa que haya una desconexión con la fuerza creadora. Todo lo contrario. Así es. Táctiles a través de los cuales el cosmos adquiere su experiencia. Exactamente. La divinidad imperfecta y relativa de nuestro nivel finito no es un castigo, ni es una condición de la que debamos escapar sintiéndonos avergonzados. Es un puente dinámico. Sin el violento contraste de un mundo imperfecto, sería ontológicamente imposible reconocer el valor de la divinidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si retrocedemos un poco y observamos el rompecabezas arquitectónico completo que hemos explorado hoy, nos queda un panorama asombroso. La deidad no es una figura antropomórfica dictando reglas, es una fuente inagotable que obra en 7 niveles distintos, evolucionando desde la idea estática y autocontenida hasta convertirse en la fuerza que trasciende la totalidad. La realidad no es solo la materia física.
Está estratificada en lo finito temporal, lo absoluto eterno y ese misterioso amortiguador absonito, que simplemente acontece. La divinidad es la cualidad unificadora, el sistema nervioso central que logramos decodificar como verdad, belleza y bondad. Y bueno, la lección más grande. La perfección cósmica es un espectro de 7 colores, donde la imperfección total no es un fracaso, sino el escenario intencional para el crecimiento del universo. Es una síntesis muy robusta. Pero antes de concluir este análisis, me gustaría señalar un hilo suelto en este documento. Un concepto muy profundo que, si se estira hasta sus últimas consecuencias lógicas, altera por completo la relación entre la humanidad y lo divino. Adelante, iluminemos ese rincón. El texto menciona, casi de pasada, que las deidades del paraíso alcanzan el nivel absoluto de expresión de manera existencial. Pero, y aquí cito directamente la fuente, este tercer nivel de expresión de la deidad unificadora no se unifica plenamente de manera vivencial. Ok. Detengámonos a analizar las implicaciones de esto. Nos está revelando que el universo absoluto e infinito, por inmenso e inquebrantable que sea en su centro existencial, aún está incompleto en el terreno de la experiencia. La deidad central carece de la unificación vivencial absoluta. Espera, wow, eso lo cambia todo. Entonces, el pensamiento provocativo que se deriva de esto es el siguiente. Si a la máxima deidad absoluta le falta esa plenitud de experiencia, ¿no significa acaso que el universo entero necesita urgentemente de nuestras vidas finitas, frágiles y caóticas para poder completar a la deidad misma? ¡Qué locura! La historia tradicional enseña a las mentes humanas a ver sus fallas como manchas que deben ser borradas para algún día ser dignos del universo. Pero a la luz de esta arquitectura cosmológica, la imperfección de la vida diaria, el dolor de una pérdida, la alegría de un descubrimiento, cada tropiezo y cada aprendizaje en el tiempo podrían no ser obstáculos a superar, podrían ser en realidad el ingrediente exacto, crítico y vital que la divinidad está intentando cosechar desesperadamente a través de la humanidad para finalmente experimentarse a sí misma por completo. Es una idea para rumiar largamente mientras navegamos nuestras imperfectas vidas diarias. Transformar la imperfección en la herramienta de completitud de lo divino. Una manera genuinamente expansiva, profunda y, la verdad, extrañamente reconfortante de entender nuestro propósito en el tejido del cosmos. Muchas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta compleja y reveladora exploración de la realidad universal. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.